Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. A ver, vamos a ver aquí. Creo que quiero hacer más grande esto. Estoy en directo, ¿verdad? Sí. Sí, estamos en. Sí, estoy en directo, perfecto. Es que recordarán que estoy comenzando a ya publicar estas cápsulas desde mi computadora. Y. Ok, es que estoy intentando hacer más grande la pantalla. Bueno, ya estamos aquí. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, nada, el tema elegido para hoy pues se acomoda muy bien se acomoda muy bien al calendario, porque porque el día de ayer, como todos sabemos, tuvo lugar la conmemoración de 1492, el año del descubrimiento de América, ¿no? Y del viaje colombino, en octubre, el 12 de octubre de 1492. Y hemos entonces querido titular la hemos querido titular la cápsula 1492, enero frente a octubre. Enero frente a octubre por, por, por el hecho de que este es un año bisagra, literalmente, pero lo es, digamos, la cuestión sería definir por qué es año bisagra o por qué conjunto de acontecimientos. Eh, y de una vez les adelanto, los acontecimientos fundamentales que tienen lugar en 1492 son, por un lado, en octubre, la llegada la consumación del viaje colombino de Cristóbal Colón, que llega a las Antillas, no toca tierra firme. Eso es en octubre de 1492 y eh, el, y en enero, es decir, ayer se conmemoró la llegada de Colón a las Antillas. Eh, Eso es en octubre, pero el otro acontecimiento fundamental en enero es la, eh, la consumación, la conclusión de la llamada Reconquista española. Eso de reconquista también es un concepto anacrónico, no es tan preciso historiográficamente, pero es como ha quedado en la historiografía la idea de la reconquista española, y me refiero a que no es un concepto un poco anacrónico, porque reconquistar supone la existencia de una España previa que es invadida por los musulmanes y que, una vez que tiene lugar eso, se reconquista esa España. Esto es algo que ha planteado muy bien Pedro Insua, en un libro fundamental, que a ver si luego, que por cierto se llama 1492, España y sus fantasmas. Eh, pero claro, la idea de que se llame Reconquista supone que España existía ya antes de la conquista de los musulmanes, de la invasión musulmana, y eso es lo que no es verdadero o no es cierto de una manera terminada, acabada. España no existía como tal, en realidad España era un proceso, es un proceso. Entonces, por tanto, hablar de reconquista no necesariamente tiene sentido, rigurosamente hablando, pero la idea se entiende, es decir, eh, eh, Mahoma vive muere en 632, y a partir de la muerte de Mahoma se organizan tribus de África del Norte y de Medio Oriente y activan lo que se conoce como la invasión musulmana. Y la invasión musulmana es un proceso histórico de migraciones, que de África y del Extremo Oriente de Medio Oriente van ocupando territorios del sur de Europa, Italia y España, entran por el sur de España, y que concretamente en el contexto español, en el contexto de la península ibérica, son frenados en 722, en Covadonga, es decir, en lo que hoy es en Asturias, y en el 732 son frenados en Poitiers, Francia. Y a partir de ese acontecimiento del 722, siglo VIII,
A partir del 722 y del 732 se activa un proceso de recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes. Y en España ese proceso dura ni más ni menos que 7 siglos. Del 722 a enero de 1492 tiene lugar esa reconquista, ¿no? Como vengo explicando, llamada reconquista o recuperación de los territorios ibéricos. Entonces, claro, esto es lo que no... Por eso hemos querido titular así esta cápsula, enero frente a octubre. Toda la controversia alrededor de 1492 fundamentalmente tiene que ver con la llegada de Colón al continente americano y además indebidamente, es decir, toda la artillería se levanta contra Cristóbal Colón y entonces muchos plantean que con Colón inicia el genocidio, la invasión, pero es que Colón no conquistó nada. En todo caso, el problema es Cortés y Pizarro, ¿verdad? Para estos efectos. ¿No? Que son los que en realidad llegan a tierra firme y comienzan un proceso que también historiográficamente, que esto historiográficamente es materia de discusión. Historiográficamente se conoce como conquista, pero en realidad, vamos a decirlo así, fue sí, una guerra, una gran guerra, que los historiadores bueno, la caracterizan como la guerra chichimeca, pero bueno, de manera general fue una gran guerra en la que en efecto tuvo lugar una subordinación de los territorios prehispánicos, tanto fundamentalmente el imperio fundamental, el imperio azteca y el imperio inca, son las dos estructuras prehispánicas fundamentales, las dos civilizaciones fundamentales quedan incorporadas por vía militar, desde luego, a la estructura de la monarquía hispánica. Pero claro, cuando esto se pone desde la perspectiva de conquista, desde alguna perspectiva tiene sentido, pero también tiene una carga ideológica muy acusada, muy fuerte. Y esta carga ideológica tan fuerte es lo que produce la controversia. Esto no es nuevo. Cuando tuvo lugar los 500 años de ese acontecimiento colombino en 1992, igual ocurrió una controversia, etcétera. Se abrió una discusión historiográfica, ideológica y filosófica sobre si se debería de llamar todo esto como descubrimiento o como invención, ¿no? Que es el planteamiento de Edmundo Gorman, la invención de América, como descubrimiento, como invención, como configuración, como genocidio, etcétera. Está todo o como encuentro. De hecho, si no recuerdo mal, las conmemoraciones, las discusiones hechas desde la perspectiva hispanoamericana se encapsularon bajo el concepto de encuentro, ¿verdad? Es decir, como con esta idea de encuentro se quería desactivar en la medida de lo posible el carácter controversial, ideológico, la carga, la imantación ideológica de vencedores y vencidos se quiso disipar, matizar con el concepto de encuentro. Fue un encuentro, una cosa neutral, digámoslo así, ¿no? Etcétera. Encuentro de dos mundos, etcétera. Claro, todo esto abre una serie de consideraciones de alta implicación filosófica y de alta implicación histórica, y de hecho la conexión entre la filosofía y la historia lo que demarca es el ámbito de la historia universal. La historia universal es esta escala, es esta macro escala de interpretación de la marcha de los siglos y del mundo desde alguna perspectiva. Como ustedes podrán advertir, como se podrá advertir de inmediato, pues claro, el análisis de la marcha del mundo a lo largo de los siglos es una tarea desbordante, amplísima, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos a analizar el material historiográfico? ¿Y qué criterios utilizamos? ¿No? ¿Qué criterios, qué escala? ¿Desde qué escala? Si es la escala de los individuos, la escala del hombre como idea, o la escala de las naciones, la escala de los pueblos, la escala de las culturas, la escala de las civilizaciones, etc. Hay todo un debate historiográfico. Hay, a partir sobre todo del siglo XIX, que el siglo XIX es el siglo cuando la historia, como muchos dicen, el siglo XIX fue el siglo del historicismo, el siglo de la historia. Y esto no es gratuito. El siglo XIX es el siglo en el que la historia como disciplina y como
escala fundamental para interpretar la experiencia de los pueblos, cobra esa consistencia en el siglo XIX, no de manera gratuita, sino que se debe al hecho de que en el siglo XIX tiene lugar las llamadas revoluciones atlánticas, la era de las revoluciones, la revolución contemporánea. Y entonces la revolución contemporánea, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, la revolución contemporánea es este proceso que tiene lugar entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Particularmente se destacan los tres procesos revolucionarios fundamentales: la revolución norteamericana, la revolución francesa y las revoluciones hispánico-americanas, las nuestras, que van de 1808, cuando Napoleón invade España, a 1824, cuando se libera Perú. Ese es el proceso de las revoluciones hispánicas, según François Javier Guerra, que es este hispanista francés extraordinario, que es el que un poco remueve las coordenadas de interpretación del proceso revolucionario. Normalmente se consideraba que las revoluciones fundamentales eran la norteamericana y la francesa, como expresiones del iluminismo, de la ilustración o de la modernidad política. Y de alguna manera las revoluciones hispánico-americanas o las revoluciones hispánicas quedaban un poco relegadas, ¿no? Simplemente aquí, lo que aquí ocurrió fue el reflejo, el espejo de lo que pasó en Estados Unidos y en Francia. Aquí solamente copiamos, ¿verdad? Entonces, claro, François Javier Guerra y otros historiadores, a partir de esta escuela de interpretación revisionista, plantearon que no, que la revolución hispánico-americana tiene características propias, nuestro proceso tiene características propias, que no le piden nada, ni tienen por qué pedirle nada a los franceses o a los norteamericanos. Y entonces por eso quedó ya acuñado el concepto de revoluciones atlánticas. Y entonces en este concepto de revoluciones atlánticas quedan incorporados estos tres grandes procesos que ahora sí podemos considerar como los que detonan un proceso de transformación epocal que después se habría de replicar, según mi interpretación, en varias generaciones de revoluciones nacionales, que es lo que yo ya he explicado. Las revoluciones nacionales de primera generación son estas tres primeras. Las revoluciones que son las que recorren todo el siglo, esto lo he dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo. El siglo XIX es ese siglo de las revoluciones nacionales de primera generación, son las revoluciones patrióticas. Las revoluciones nacionales de segunda generación es el proceso de transformación de estas naciones políticas que resultan de esas revoluciones en combinación dialéctica con el proceso de consolidación del capitalismo industrial a partir de la revolución industrial. Entonces, cuando las naciones políticas patrióticas se cruzan o entran en una dinámica de nuevos antagonismos producidos por la dinámica de la producción económica, de la producción capitalista, del capitalismo industrial, esta nueva olla de tensiones históricas produce las generaciones nacionales de segunda generación, que son las que recorren fundamentalmente la primera mitad del siglo XX. Vamos a poner de la guerra franco-prusiana de 1875 o en México de la restauración de la República con Juárez en 1867, que es por ejemplo cuando John Rockefeller funda la Standard Oil, ¿verdad? Y cuando el petróleo se convierte, se perfila ya como la fuente de energía fundamental de la historia, que es donde estamos ahora, ¿verdad? La era del petróleo. Aunque están ahora debatiendo que las energías limpias, etcétera, pero son debates tangenciales. De hecho, lo que quieren hacer es confundir. Quieren hacer confundir y decir, no, es que hay que olvidarnos ya de las energías fósiles. Bueno, sí, en principio sí, pero de aquí a 50 años, 60 años, 70 años, estaremos todos, y esto está por verse, estaremos todos trabajando con energías renovables, pero esa transición no supone que lo fundamental sea quien controla la energía, es la discusión. Y si hay aquí, este paréntesis, si hay energía, si hay una transición energética a energías limpias, bienvenida sea, yo no es que yo esté en contra, pero la clave es quién va a controlar esas energías limpias, por favor, esa es la cuestión. ¿Quién va a controlar esas energías limpias? ¿Los estados nacionales o grandes multinacionales? Esa es la discusión, ¿sí? Pero bueno, bien, cierro el paréntesis. Entonces, claro, las revoluciones nacionales de segunda generación es ese proceso de reapropiación de las estructuras productivas producidas por la revolución industrial dentro del contorno de naciones políticas formadas en la primera generación de naciones de revoluciones nacionales, ¿sí? Entonces, las naciones patrióticas nacionalizan la estructura productiva a través de grandes revoluciones nacionales en segunda generación. Eso es lo que ocurre en Turquía o en México, que acabo de comprar un libro extraordinario en donde analiza lo que hace Plutarco en las calles y Mustafa Kemal Atatürk, que es el calles turco, digamos así. Sí, bien. Las revoluciones nacionales de tercera generación son la reorganización nacional
política que tiene lugar en el contexto de la Guerra Fría, es decir, de 1945 a la caída de la Unión Soviética. Son las revoluciones de tercera generación. La característica fundamental de esa es el mismo proceso, pero con apoyo soviético. Es la cuestión. Tiene apoyo con AK-47. Es cuando surgen los grandes movimientos de liberación nacional. Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional, Ejército Sandinista de Liberación Nacional, Movimiento de Liberación Nacional, que es el que aquí se forma en México con el general Cárdenas en 1967. Enrique González Pedrero, que acaba de morir, forman parte del movimiento, Eberto Castillo, forman parte del Movimiento de Liberación Nacional. Esta idea de liberación nacional no existía en el siglo XIX. No existía. Existe en este contexto de Guerra Fría. Y de ahí hasta el día de hoy con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son estos movimientos de liberación nacional que tienen ya coordenadas marxistas, que tienen ya digo, un apoyo soviético, etc. Bien. Claro, lo que estamos viendo ahora es una suerte de... Esto puede ser prematuro decirlo, pero podríamos estar quizá ante la configuración de revoluciones nacionales de cuarta generación, que serían las llamadas revoluciones populistas. Y esto no lo digo peyorativamente, ¿eh? Este concepto de populismo, como también ya lo he dicho por ahí, no sé si ya hice una cápsula al respecto, pero bueno, en fin. El concepto de populismo está utilizado peyorativamente desde perspectivas liberales y desde la ciencia política norteamericana y desde es una concepción burguesa, digámoslo así. La burguesía, la aristocracia, ve con desprecio a los líderes populistas porque piensa que el populismo es una forma irracional de apelar a las masas para organizar los procesos históricos. Pero claro, cuando tú no te sitúas en una perspectiva burguesa o aristocrática o liberal, como es mi caso, que yo no estoy en esa perspectiva, entendemos que la mía es una perspectiva gramsciana, marxista, etcétera, también vasconseliana. Lo que se advierte es que el populismo pues es en realidad la característica fundamental de todo el proceso de estas revoluciones. En realidad, todas estas revoluciones son revoluciones populistas. ¿Por qué? Pues porque la historia pasa a convertirse en una experiencia de masas. Y entonces las masas pasan a convertirse en los protagonistas de la historia y por tanto el discurso tiene que ser popular, es un discurso popular. Es el problema nacional popular que plantea Gramsci. Bueno, en fin, lo que estamos viendo quizá es una emergencia, una configuración de revoluciones nacionales de cuarta generación que podrían ser revoluciones populistas. Bueno, en fin, esto, sí, más o menos ese es el esquema. Ok, pero estamos con 1492. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con 1492? Ayer estaba viendo escuchando en la radio, no, estaba haciendo el súper y había unas televisiones, la estaban anunciando, y ahí estaba un CNN, o no sé, no que yo que sé, estaba en CNN, y había un reportaje. Y entonces creo que estaban entrevistando a gente en California, no me acuerdo si en España, entonces, o en Chile, no me acuerdo. Y entonces decían, sí, claro, en 1492, nada que celebrar, es el inicio del genocidio, del aplastamiento, de las culturas, etc. Claro, esta manera de interpretar este acontecimiento a mí me parece, ¿cómo decirlo? Es decir, es una manera muy limitada. ¿Por qué digo limitada? Limitada porque si nos detenemos en la condena de los que repito, además es equivocada historiográficamente, porque no es 1492, ya lo dije, o sea, Colón, en octubre lo que ocurre es la llegada de Colón a las Antillas. Lo que vino después es la clave, ¿verdad? Esa macro guerra que tiene lugar, pero que en realidad, como lo explican la historiografía rigurosa, lo que explica es que lo que ocurre con Cortés y con Pizarro, pero fundamentalmente con Cortés, es que Cortés lo que hace es catalizar una macro rebelión contra el imperio azteca, que era el imperio que tenía sometido a los pueblos colindantes, a los tlaxcaltecas característicamente, a los cholultecas y a otros pueblos estaban sometidos por el imperio azteca. Entonces Cortés lo que hace es articula una alianza con los enemigos del imperio azteca, ¿no? Y eso es lo que entonces, esto es lo que plantea después Alfonso Reyes cuando dice en realidad la conquista lo hacen los indígenas y la independencia la hacen los españoles, dice Alfonso Reyes, lo que es una tesis de gran inteligencia y penetrante hasta la médula, toca la médula, porque lo que aquí podríamos decir entonces es que si fíjense ustedes, es una manera distinta de ver este ciclo histórico de 500 años, porque entonces la conquista
o con más precisión. La conquista del Imperio Azteca la hacen los tlaxcaltecas, los cholultecas, en alianza con Cortés, eso no se niega. Y la independencia, siguiendo la tesis de Alfonso Reyes, la independencia la hacen los españoles, que es una cosa de alguna manera cierta. Es una independencia criolla, ¿no? Miguel Hidalgo era un criollo, Ignacio Allende eran criollos, eran, ¿verdad? Eh, Iturbide no se diga, ¿sí? Entonces eran más bien españoles o criollos. Lo que supone entonces que la revolución nacional, es decir, ¿cómo decirlo así? Que la configuración, y esto es una tesis, claro, la tesis de que la independencia la hacen los criollos tampoco es algo, lo planteó Reyes, pero después esto lo desarrolla, por ejemplo, David Brading, este gran historiador británico, extraordinario, tiene este libro precioso, precioso, que se llama Orbe Indiano, es un libro hermoso, que analiza todo este proceso creo que va de 1492, creo que sí, a 1867. Analiza David Bredin todo ese orbe indiano. Me encanta ese nombre, ¿verdad? Porque era la manera en la que se interpretaba las Indias, ¿verdad? Como el derecho indiano, y la manera de interpretar todo este territorio americano incorporado a esa estructura que era la monarquía hispánica. Entonces David Bredin ahí plantea la configuración de lo que se llamó patriotismo criollo. El patriotismo criollo era el antecedente, fue el preámbulo del patriotismo nacional, vamos a decirlo así, o del patriotismo mestizo, digámoslo así, si les gusta mejor. Entonces, claro, el patriotismo criollo pues era la idea de que los criollos, efectivamente, en la Nueva España, cuando tiene lugar la reforma, por eso es que luego los reduccionismos históricos lo único que hacen es confundirlo todo y reducirlo a maniqueísmos que no sirven para nada. Pero esto aquí nos mete, que también yo lo he explicado, esto nos mete a un problema fundamental, que es el problema del cruce entre la historia y la política, porque la política, apunten esto, la política necesariamente es maniquea. La política necesariamente es maniquea, es decir, ¿qué es lo que plantea Carl Smith? La política es, lo político es la relación amigo-enemigo. Entonces tú no puedes, en una campaña electoral, tú no puedes, no, ser ambiguo, dudar, no, tú tienes que decir, yo soy el bueno y el de al frente es el malo, cuidado, cuidado y votas por él, cuidadito, vota por mí. ¿Por qué? Es que yo soy el bueno y el de allá es el malo, es la cuestión. No puedes dudar, bueno, vota por mí, pero si quieres vota por el otro, ¿verdad? Y en fin, todos nos entendemos. No, señor, pues pierdes la elección, ¿correcto? Entonces, claro, este es un problema, vamos a decirlo así, metodológico, de la práctica política y la práctica histórica. La práctica histórica no es maniquea, la historia no es maniquea. La historia como disciplina es un ámbito extraordinario, apasionante, vasto, multifactorial. Entonces, claro, pues el periodo de independencia, bueno, pues sí, había criollos, mestizos, indígenas, etcétera. Hidalgo pues no tenía la idea de nación mexicana cuando dio el grito, eso no lo tenía claro porque no lo podía tener. Eh, eh, Morelos hablaba de la América septentrional, Iturbide hablaba también de la América septentrional. No existía el concepto de México como tal, ¿verdad? Como lo entendemos ahora, ¿verdad? Ahora entendemos perfectamente el territorio, los 32 estados federados y ¿verdad? La playera verde cuando juega la selección. Todos queremos que gane México. Bueno, eso es ahora. Pero eso en 1813, en el Congreso de Chilpancingo, Morelos no tenía claro eso de México. No era Viva México, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, el preámbulo del patriotismo nacional es el patriotismo criollo, que es lo que analiza David Brading. Entonces, con esta tesis nosotros podríamos plantear que en realidad la nacionalidad, quien la afirma es Juárez, que esta es la tesis de Molina Enríquez. Andrés Molina Enríquez en Juárez y la Reforma y en los grandes problemas nacionales, lo que va planteando es que en realidad la consolidación de México como una nación política, con pueblo soberano, pero sobre todo como una nación mestiza, pero claro, él hablaba ojo, cuando hablaba de Díaz o de Juárez, hablaba como mestizos, que en realidad Juárez era más bien un indígena zapoteca, pero Molina Enríquez para él el concepto era ya el del mestizaje. Es decir, aunque él fuera preponderantemente indígena, en realidad era ya un mestizo, él ya representaba los intereses mestizos. Entonces, esto es muy interesante porque podríamos considerar que el ciclo de la nación mexicana con un pueblo soberano en realidad comienza con Juárez. Y todo lo anterior es un preámbulo. Yo no niego su grandeza, ni su importancia, ni nada. Pero en realidad, y esto es un poco lo que plantea Daniel Cosio Villegas, en su libro extraordinario, que mire, lo tengo aquí, no me puedo parar, pero bueno, en fin, es esta Historia Moderna de México. Son 2, 4, 6, son 10 tomos.
Que esto lo editó cuando estaba en el Colmex, Cosío Villegas, en editorial Hermes. Es una colección. Bueno, se los voy a mostrar. Miren, para que vean. Digo, ¿qué más da, verdad? Ya estamos en confianza. Que me pare, etcétera. Es este, es el clásico, no sé si muchos lo conocen. Este, desde luego, que está en biblioteca de la Cámara, obviamente. Entonces, este es editorial Hermes. Y es un libro hermoso de Cosío Villegas. Y Historia Moderna de México. Si ustedes se fijan, fíjense dónde comienza el tomo uno, fíjense con qué comienza. Comienza con la República restaurada, ¿se dan cuenta? O sea, con Juárez. Se confirma la tesis. Entonces, antes, o sea, México como nación política soberana, etcétera, ya consolidada, con una nueva clase dirigente, vamos a ponerlo así, que encabeza Juárez, es hasta Díaz, o sea, hasta Juárez y Díaz. No antes, antes es el preámbulo, es la configuración, patriotismo criollo. Ah, claro, estaba explicando, el patriotismo criollo fue el descontento de los criollos con las reformas borbónicas. Porque claro, nosotros hay que entender que la macroestructura de la monarquía hispánica, dentro de cuya plataforma quedó incorporada los territorios americanos durante el siglo XVI, hay que entenderla en el despliegue de dos regímenes, bueno, sí, o de dos dinastías gobernantes, la dinastía de los Habsburgo y la de los Borbones, es decir, la Casa de Austria y la Casa Francesa. Austriacos y... O sea, ya lo he dicho muchas veces, nunca ha habido un Villegas, un rey Villegas, no ha habido. Lo que ha habido es o el rey es Habsburgo, es decir, Carlos V y sus sucesores, o el rey es Borbón, como actualmente ocurre con Felipe VI. Felipe VI Borbón, no es Gómez o Villegas o López, o etcétera. Esos Villegas, López, etcétera, Venegas son Mendoza son los virreyes. ¿Se dan cuenta? Lo que eso sociológicamente es muy interesante, porque en realidad el apellido español gobernante estaba acá. ¿Se dan cuenta? Estaban acá, no allá. Entonces, claro, no es que no es que estuviéramos sometidos, es que acá es donde acá estaban los apellidos hispánicos, como los míos, Carballo, Robledo, López, Gómez, ¿verdad? Eh, eh, Vázquez, Santibáñez, los apellidos que quieran son apellidos hispánicos, desde luego, ¿verdad? Entonces, claro, como clase gobernante estaban acá en América, ¿sí? Por eso yo siempre he dicho que en realidad lo fundamental de ese proceso estaba acá, no allá. Por eso estos esquemas de centro-periferia, que claro, desde perspectivas económicas tiene sentido, la idea de centro-periferia. La idea de centro-periferia como esquema de análisis del sistema mundial surge en el contexto en los 40 y los 50. Esto surge en el contexto de la organización de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Es la comisión que se funda en la ONU en los 40, en el 48, para analizar a América Latina desde una perspectiva económica, Comisión Económica para América Latina. Y ahí el economista fundamental fue Raúl Prebisch, argentino. Y Prebisch fue el gran creador de la teoría de la dependencia, que después se desarrolló en muchos otros economistas. Entonces, la teoría de la dependencia plantea que hay una relación de dependencia entre el mundo subdesarrollado y el desarrollado, y que por tanto esa relación de dependencia era una relación perpetua, es decir, nunca iba a cambiar, porque el desarrollo del primer mundo, que es cuando surge todo el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, etcétera, no había manera de modificar ese esquema de dependencia. Entonces, la única salida era la vía revolucionaria, ¿no? La tesis de Prebisch y de otros economistas, etcétera. Y de hecho, dentro de la historia de las doctrinas económicas, la teoría de la dependencia es la gran aportación que ha dado América Latina en términos económicos. Entonces, claro, en términos económicos tiene sentido, pero claro, esto a la variable económica hay que incorporarle otras variables, ¿verdad? Porque no solamente es fundamental la economía, pero ya les digo, también hay hay una especificidad política, una especificidad cultural, una especificidad religiosa que tienen que ser incorporadas a la ecuación general para entender qué es lo que ocurre. Y el problema luego fue que esta idea de la dependencia y del tercermundismo va generando, y esto lo he comentado muchas veces, fue generando un sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad terrible, pernicioso, que es lo que ahora se manifiesta en estas teorías de la filosofía de la liberación, en todos estos autores de los que yo hablo,
está en esta idea del tercermundismo dependiente, vencido, doliente, etcétera, totalmente patético, ¿no? Que yo no comparto esa perspectiva, pero bueno, fue el resultado del desarrollo de estas teorías. Pero bueno, en fin, entonces, claro, la tesis de Cosío Villegas confirma lo que vengo planteando ahora, es decir, la nación mexicana se consolida con Juárez, es la cuestión. Y de ahí empieza el verdadero ciclo, el ciclo de la Revolución Nacional. Habría que ver cómo caracterizarlo, ¿verdad? El ciclo de la consolidación nacional, podríamos llamarlo así. El ciclo de la consolidación nacional mexicana va, se da como resultado de las distintas generaciones de revoluciones nacionales, para mantener la coherencia conceptual que estoy usando. Revolución nacional de primera generación, de segunda y tercera. Pero esas revoluciones lo que van perfilando es una consolidación nacional. Entonces, el ciclo de consolidación nacional, está muy bien, lo estoy aquí improvisando, pero el ciclo de consolidación nacional comienza con Benito Juárez, y ahí vamos, ¿verdad? Bien. Ok, claro, entonces 1492, ya les digo, es esta fecha bisagra, eh, que genera todas esas cosas. Yo he escuchado, ayer ya les digo, estaba viendo ahí un reportaje, entonces decían, claro, no hay nada que celebrar, fue el genocidio, etcétera. Pero claro, yo digo que esto es inconsistente historiográficamente. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a condenar, atención con esto, si nosotros vamos a condenar 1492 o 1521, que es más adecuado, si vamos a condenar eso, esa conquista, digámoslo así, nos metemos en un problema historiográfico tremendo, porque tendríamos entonces que condenar todas las conquistas, ¿verdad? Eh, Todas las conquistas. Y entonces, si vamos a condenar todas las conquistas por genocidas, eh, pues, pues mejor no hables de historia, cambia de tema. Además, esto de genocidio es también es forzar demasiado las cosas, ¿eh? Porque, a ver, el genocidio que es otra de las cuestiones. Se ha querido, yo por ahí leí, no me acuerdo dónde, en redes sociales, desde luego, que decía, claro, el 1492 es el origen del racismo, pero ahora está siendo, creo que así lo leí, que no queden actas que estoy afirmando que así lo leí, pero creo que por ahí va, que decía, se ha confirmado científicamente que no existen razas, creo que así alguien lo dijo. Falso, eso es falso. Desde luego que existen razas. Lo que no existe es razas superiores, esa es la cuestión, por favor. O sea, existen razas. El argumento que es una falacia es que existen razas superiores. La raza es en realidad es el grupo étnico, que agrupa de alguna manera, a las grandes poblaciones de sujetos operatorios, para decirlo objetivamente, ¿verdad? Las cuatro razas, los cuatro grupos raciales clásicos es el blanco caucásico, negro negroide, amarillo mongoloide y el cobrizo, que es el mestizo. Son los cuatro grupos raciales clásicos cualquier curso de antropología, cualquier curso te explica esto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Las razas desde luego que siguen existiendo. El problema, ¿quién lo puso? ¿Quién puso el problema? ¿Quién puso el dedo en la llaga? El nacionalsocialismo y Hitler, con la teoría delirante de que la raza aria, la raza caucásica, la raza blanca, es una raza superior. Eso es lo que es completamente condenable, impugnable, etc. Eso es falso, eso sí es falso. No existen razas superiores. Además, claro, habría que plantear claro, es el problema de hablar genéricamente, porque de hecho podríamos decir que sí hay superioridades, pero paramétricas, es decir, superioridades según parámetros. Por ejemplo, deportivamente hablando, yo podría decir, creo que estoy en posibilidad de afirmar, sin meterme en camisa de once varas, que la raza negra tiene facultades superiores a otras razas. Es decir, en atletismo o en velocidad, por ejemplo, los negros siempre ganan. ¿Por qué? Porque ellos fisiológicamente, según, digo, no lo tengo estudiado a detalle, pero creo que es evidente para todos que siempre ganan corredores afrodescendientes o negros, ¿verdad? Hablando en términos de razas, negros, ¿no? Usain Bolt, en fin, ¿no? Todos siempre vemos a negros. Claro, me parece extraordinario, ¿verdad? ¿No? Bienvenidos sean. No sé, en el básquetbol, por ejemplo, también creo que es evidente que los jugadores, bueno, sobre todo en Estados Unidos, es evidente que la raza negra
produce deportistas verdaderamente extraordinarios, fenómenos, ¿verdad? Y siempre hay jugadores de caucásicos, de raza blanca, que también son buenos, etcétera, pero nadie comparable con Michael Jordan, por ejemplo, ¿verdad? Todo resulta que no hay razas, no, obviamente, Jordan es negro. Y es un fenómeno, ¿verdad? Que nadie, creo, lo va a superar. Y si alguien lo llega a superar, seguramente será de la misma raza. Entonces, claro, esto lo digo, puede ser un poco peligroso, pero yo no estoy claro. Lo que planteaba Hitler es que genéticamente la raza aria es de manera genérica, es decir, superior en todo. Y eso es lo que ya no, eso es imposible sostenerlo. Por eso habría que meter parámetros, ¿no? Entonces, eh, yo que soy tan fan del jazz, pues también la aportación de los negros al jazz, por ejemplo, que es una de mis pasiones, es indiscutible, ¿no? Tú no puedes discutir, ¿no? En el bebop, todo el bebop eran negros, ¿verdad? Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bob Powell, Thelonious Monk, todos eran negros, ¿no? Bienvenido sea, extraordinario. Aunque después está Bill Evans, que era blanco, y que en realidad él fue el parteaguas en el jazz piano, y entonces en general en todo lo que tiene que ver con la orquestación, ¿verdad? Bill Evans era una orquesta, y él era blanco. Pero bueno, en fin, aquí quiero decir que no se trata de negar las razas, porque claro, querer, eso es una cosa ingenua, un poco infantil. No, no, no. El problema es que lo que no existe son las razas superiores de manera genérica. Genérica. Porque entonces, si hay raza superior, supone que hay razas inferiores de manera genérica, general. Es decir, que ya, ¿no? Por, por, es decir, como una premisa, ya la raza es ya superior. No, señor, no, señor. Habría que ver paramétricamente cómo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que las desigualdades en cuanto aquí lo que hay ya es desigualdad de condiciones. Hay desigualdad de condiciones sociales, culturales, históricas, para que a lo mejor un grupo racial pueda destacar antes que otro, etcétera. Entonces, claro, el problema ya no es racial, sino el problema es ya estructural, etcétera. Entonces, por ejemplo, el problema racial en Estados Unidos, por ejemplo, pues era evidente que por ese racismo eh, que trabajaba en Estados Unidos, pues la segregación de los negros fue lo que fue, que ya sabemos. O en África no se diga, este régimen abyecto, ¿no? Aberrante del apartheid en Sudáfrica. Pero el problema es que estaba antecedido por una idea de que la raza negra era una raza por definición inferior. Y es lo que hay que desde luego negar. Desde luego hay que negarlo. Y entonces en función de ese principio, la infraestructura social, cultural, económica, de oportunidades, estaba dada en función de ese concepto erróneo. Y entonces lo que hay que condenar es la idea de que hay razas superiores, de manera general, ¿verdad? Pero en todo caso, claro, yo no creo que ese problema de las razas haya comenzado con 1492, no señor. Porque, y como venía diciendo, si tú condenas 1492 o 1521, tienes que condenar todas las conquistas de la historia. Y si condenas todas las conquistas de la historia, como vengo diciendo, entonces no puedes hablar de historia. Y si no, entonces, pero ¿cuál es el problema? Que si no puedes hablar de historia, entonces no entiendes a la política. Ese es el problema, ¿eh? Yo no estoy diciendo que para la vida cotidiana, no les digo que yo cuando vaya al mercado estoy todo el tiempo pensando en historia o históricamente, no, les digo que no. Pero cuando hablo de política, cuando se habla de política, se habla del Estado. Porque el Estado, como he explicado, el Estado es el filtro a partir del cual se interpretan los problemas sociales, etcétera, pero que una vez vistos desde el filtro del Estado se convierten entonces en problemas políticos. ¿Sí? Es decir, la política es la manera de entender los problemas concretos desde la escala del Estado, desde el filtro del Estado. ¿Y esto qué supone? El poder, las estructuras de poder. Entonces, claro, yo no comparto la idea de que, claro, ¿de qué se trata? ¿De que yo aplauda las matanzas nacionales? Claro, bueno, estaba explicando lo del genocidio. El genocidio es un concepto también muy delicado por la atrocidad de la que proviene. La atrocidad de la que proviene el concepto de genocidio es el holocausto. El exterminio, en efecto, como les vengo diciendo, aquí el que metió el que des, el que desacomodó todo, el que perturbó todo esto fue Hitler. Porque claro, antes de Hitler se podía hablar con cierta tranquilidad, sí, se hablaba sin problemas de razas. Caso concretísimo, La raza cósmica de José Vasconcelos, un libro, claro,
Ese libro está escrito antes de la guerra, del delirio nazi. Eh, pero también Spengler y otros historiadores, Toynbee, hablaban de razas. Claro, a partir de que el Hitler y compañía exterminan a judíos por el hecho de ser judíos, es decir, por el hecho de que racialmente son judíos, entonces los extermina, claro. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, lo llevó al extremo. La idea de que una raza, por el hecho de serlo, es ya inferior y hay que exterminarla, ese es el problema. Ese es el problema. Y entonces, a partir de ahí, se acuña el concepto de genocidio. Que nadie quiere que se repita, desde luego. Yo soy el primero que no quiero que se repita, ¿no? Es una locura, un delirio. Por eso el nazismo fue un delirio irracional. Entonces, claro, decir que en 1492, o en la que ya digo que es erróneo hablar de 1492, porque Colón no conquistó, Colón descubrió. Los que conquistaron fueron otros y muchos. Y estoy explicando que eso ni siquiera es atribuible única y exclusivamente a los españoles. Eran alianzas estratégicas. Eh, pero habría que comprobar que el exterminio de indígenas o la matanza de indígenas fuera solamente por el hecho de ser indígenas, ¿no? Era un exterminio propio de la guerra. Esa es la cuestión. Propio de la guerra. Y la guerra, pues claro, la guerra son palabras mayores, ¿no? Es un, digamos, la guerra, el análisis de la guerra es una cuestión de adultos. Aunque ahora, como veo yo las cosas, estamos ante una situación de infantilización terrible, ¿eh? O sea, ahora el adulto, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que, lo he explicado muchas veces, ya hice de hecho una cápsula al respecto. Cuando hablo todo esto de la falacia socrática, la corrección política, el progresismo, etc. Toda esta idea de... Claro, yo creo que aquí el problema fue la caída de la Unión Soviética y la consolidación de la ideología de los derechos humanos como la carta de navegación de la humanidad. Entonces, esta idea de que todos somos igual, todos tenemos derechos, etcétera, todos supone una armonía a la que se supone que tenemos que llegar, pero claro, ese pensamiento armonista lo único que genera es mentalidad infantil. Eso es infantilizar a la gente. Porque supone que pues, el mal en el mundo, los problemas del mundo, pues nos espantamos y entonces ante los problemas y los males del mundo, ante las guerras, pues nosotros lo único que podemos decir es no a la guerra y derechos humanos para todos, paz mundial, que todos nos entendamos, diálogo entre todos. Oye, pero es que eso es infantilizar la discusión política. Y sobre todo el problema es que después, si tú quieres utilizar este criterio Pánfilo, si Pánfilo es de pan, todo, filo, amigo, Pánfilo. Yo soy amigo de todos, todos nos llevamos, todos nos entendemos, todos dialogamos, todos nos desarmamos, ¿no? Que todos los países, yo ya he escuchado, no voy a dar nombres, pero me acuerdo que decía alguien, claro, es que deberíamos de seguir en México el ejemplo de Costa Rica, que no tiene ejército. Oye, por favor, ¿de qué me hablas? ¿De qué estás hablando? Es decir, pues Costa Rica con todo mi cariño, si no tiene un ejército, peor para ellos, porque ¿quién va a defender el territorio, etcétera? En fin, es una cosa tan absurda. Es decir, pero claro, es que luego la gente se mete a hacer ideología y se mete a activismo político sin tener nociones previas, básicas, de teoría del Estado, teoría política y teoría de la historia. Entonces, el Estado, la política y la historia son lo que son al margen de izquierda y de derecha. Izquierda y derecha luego son conceptos que aparecen a partir de precisamente de la Revolución Francesa, fundamentalmente. Ese diseño es fundamentalmente sí, francesa. Eh, y a partir de ahí, izquierda y derecha, pero previamente hay problemas propios del Estado, problemas propios de la política y problemas propios de la historia, que es el resultado del cruce, precisamente, entre política y Estado. Y entonces aparece la historia como un escenario trágico. ¿Por qué trágico? Porque la historia es el escenario, aquí voy, es el escenario de la guerra y la revolución, señoras y señores. Ustedes abran un libro de historia universal o un libro de historia de cualquier país y lo que van a ver ahí es la historia de guerras y revoluciones. En México, la guerra de independencia, la guerra de reforma, la guerra de la Revolución Mexicana, la guerra que fue una guerra civil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que
que en la batalla de Zacatecas, en la batalla de Zacatecas o en las batallas de porque Pancho Villa mandó matar muchísima gente, es ya un genocida, ¿qué vamos a hacer con eso? Juárez también, ¿no? O matar a unos está bien y a otros no, o matar a los malos está bien, pero ¿quién dice quién es bueno y quién es malo, verdad? Sí no sé si me explico. O la guerra cristera. Es decir, hagamos el balance de cuánta gente murió en la Revolución Mexicana. O cuántos han muerto en la independencia, en la reforma y la revolución. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Qué hacemos con eso? ¿Condenamos esas guerras? Si las condenamos, borras la historia. ¿Sí me explico? Entonces, claro, aquí lo que está teniendo lugar es una suerte de infantilización de la discusión porque pareciera que la guerra es el resultado de el delirio de unos locos que se llama Trump, que se llama Hugo Chávez, que se llama Kim Jong-un o que se llama Putin, que son locos autoritarios que quieren hacer la guerra al mundo y las empresas que están defendiendo. Sí, pero es que esas decisiones y esas guerras y esos intereses configuran grandes estructuras dentro de las cuales tiene lugar la vida civil de cada uno de nosotros. Entonces no se trata de que yo me tapo los ojos y la guerra la hacen los malos y yo soy pacifista, ¿verdad? Yo hago yoga en las mañanas y yo quiero que haya paz mundial, sí, pero espera, pero es que, sí, en nuestra vida cotidiana, pues no, claro, de nuestra vida cotidiana no se desprende prácticamente nada. El problema es cuando lo que se desprende generacionalmente, que es lo que ya he explicado. El Estado es la arquitectura institucional que va coordinando el movimiento de las generaciones. Y en el movimiento de las generaciones los individuos no importan, lo que importa son los agregados. Claro, entonces cuando tú mueves 40 millones de personas, ¿no? Consumiendo energía, consumiendo petróleo, consumiendo electricidad, etcétera. A esa escala es cuando aparecen las decisiones, oye, aquí esto hay que nacionalizarlo, aquí hay que hacer esta guerra, hay que hacer esta guerra porque aquí hay que derribar a este dictador, aquí hay que levantarse contra este régimen autoritario, etcétera. Bueno, aquí, cuando Madero dice esto no da para más, tenemos que levantarnos en armas, en verdad, contra la dictadura de Porfirio, etcétera. Esas son cuestiones de alta política y de adultos, no de niños, no de, ay, no, yo no quiero guerra, etcétera. No, todos vamos, no, vamos a ponernos de acuerdo, no es que es imposible. Porque la guerra en realidad es una necesidad histórica, es una necesidad a la que la historia arroja a los pueblos. Pero no es que uno ande ahí buscando con quién se pelea, es que es una constante fundamental de la historia. Entonces, claro, pues entonces en 1492, pues, ¿qué ocurre? Como estoy explicando, enero frente a octubre es lo que estoy planteando. En enero es el fin es el acontecimiento, son dos acontecimientos fundamentales, por eso 1492 demarca la era de la modernidad. Y dentro de esa era está América como el epicentro fundamental. Por eso tan interesante este libro, que de hecho lo tengo por aquí, pero bueno, ya no me voy a parar, ¿verdad? Pero lo tengo por aquí. Este libro, que me pareció extraordinario, lo compré hace poco en Jalisco, no me acuerdo, en Guadalajara, creo, donde analizan a México con Turquía, cosa que ya había planteado Marx. Pero es algo sintomático, puede servir muy bien como un nuevo enfoque para analizar la historia contemporánea, porque Turquía representa el problema islámico y México representa el problema americano, como dos polos problemáticos para comprender la modernidad. Y ya, entonces ya lo he dicho muchas veces, ya hay que dejar de estarse doliendo de que Europa vino y nos venció, ya olvidémonos de eso. Porque en realidad lo fundamental, el meridiano de la historia se desplaza a América y Nueva España era el epicentro del mundo, porque ahí era la conexión entre Manila y Europa, pasaba por nosotros. Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla, la primera globalización, ya lo he planteado también. Entonces, claro, aquí lo fundamental estaba en Nueva España. Por eso, también ya lo he dicho, Ciudad de México era una ciudad más hermosa que Madrid, más grande. Claro, eso es el resultado no del desprecio de la metrópoli, no desprecio nada, ¿no? Ya le he dicho muchas veces, cuando Fray Servando Teresa Mier llega a Madrid, dice, ¿cómo? ¿Esto es la metrópoli? Pero esto no se compara con la Ciudad de México. Pero, ¿no? Más allá de la anécdota, o más bien, no más allá, ¿qué es lo que está dentro de esa anécdota? La idea de que España se vuelca a América para edificar una ciudad incluso más bella que la de Madrid, o con cosas más esplendorosas. La ciudad de los palacios se le llamaba, ¿verdad?
¿Y eso supone desprecio? No, señor, al contrario, era darle toda la relevancia a América, a Nueva España fundamentalmente. Eh, entonces, claro, ese acontecimiento pues es lo que arranca con 1492 y todo lo que viene después. Eh, pero entonces, por eso están, claro, Marx, en sus textos para analizar la revolución en España, eh, comienza diciendo que todo ese proceso, la revolución en España, ¿qué fue? Pues fue el proceso, ya digo, lo he dicho muchas veces, que inicia con la invasión napoleónica en 1808 y eso activa toda la crisis de la monarquía en la península y en América, activando un proceso de revolución de independencia de España contra los franceses. Es como una doble o triple revolución. Es decir, primero toda la monarquía contra los franceses, pero luego también de los territorios americanos contra España, una doble revolución. Entonces hoy fue una doble revolución que desemboca en la configuración de nuestras repúblicas independientes con pueblo soberano y que yo soy el primero que de pie festejo, desde luego, ¿verdad? Yo no estoy aquí añorando volver al pasado, no, además no tiene sentido, ¿verdad? Ese proceso de consolidación nacional en España no ha logrado terminar, porque catalanes y vascos siguen diciendo que ellos no son España y quieren independizarse, etcétera. Pero eso, pues peor para ellos, ¿verdad? Si se separan, peor para ellos. Fundamentalmente porque ¿quién va a hablar catalán o vasco? Nadie. El idioma fundamental seguirá siendo el español. Lo es ya. Segunda o tercera lengua del planeta, ya lo he dicho. Mandarín, inglés y español. Vasco, pues si quieren solamente que se hable vasco, pues peor para ellos. Es el ombliguismo histórico más ridículo, etcétera. Eh, pero claro, como ahora se puso de moda la sensibilidad no es mi sensibilidad. No ofendas mi sensibilidad. Entonces, mi sensibilidad es mi lengua, no mi lengua. Entonces, eso es lo que me pone de malas esto de la sensibilidad. La sensibilidad no es un concepto político. La sensibilidad es un concepto filosófico, ¿verdad? Es el ámbito de la estética, ¿verdad? La percepción sensible, o psicológico, pero no político. La política es el ámbito del Estado y de las estructuras de poder y la coordinación a esa escala de los pueblos, las naciones y las generaciones, como ya he dicho. Entonces, claro, en 1492 estos dos acontecimientos son clave porque demarcan esa modernidad, pero como vengo diciendo ahora podemos, fíjense, como laboratorio de análisis, analizar a Turquía y México como dos naciones fundamentales para comprender todo ese periodo. Claro, en enero eh, concluye la llamada Reconquista, la toma de Granada. Boabdil, último califa de Granada, le entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos Fernando e Isabel. Los reyes católicos, en ese matrimonio, ellos realizan su matrimonio en 1469, más o menos, eh, y juntan a la corona de Castilla con la de Aragón, como estructuras de poder político. Y esa es la alianza que nuclea la estructura de cuyo despliegue después se vendría en su desdoblamiento incorporando los territorios que domina Cortés y sus aliados. Cortés y sus aliados, es la cuestión. Entonces, claro, en enero esa fecha, sectores radicales del Islam no la olvidan. No la olvidan. Ya lo he comentado, cuando caen las Torres Gemelas, Osama Bin Laden habla de la tragedia de Al-Ándalus. La tragedia de Al-Ándalus es enero de 1492. Y luego viene octubre. Entonces, claro, si ahora España pide perdón, que es lo que muchos pide perdón a América por la conquista, inmediatamente el Islam va a exigir perdón por la toma de Granada, si a esas vamos. No sé si me explico. Entonces, claro, ¿en qué momento se detiene esto? Es decir, si ya he dicho que la historia es universal, es la historia de las guerras, las revoluciones y las conquistas, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo en estos términos. La historia universal es la historia de las guerras, las revoluciones y las conquistas. Si vamos a comenzar a exigir perdón, ¿cuándo diablos paramos? ¿Cuándo vamos a detenernos?
con la pedidera de perdón. Ah, tú le pediste perdón. Ah, entonces a mí también. Pero, pero entonces, ¿qué hacemos con la conquista de Azcapotzalco, verdad? Por los aztecas, en 1421, la famosísima batalla de Azcapotzalco. ¿Qué vamos a hacer? Que los chintolos digan, bueno, a los de la alcaldía Cuauhtémoc, que son los que están ahí más o menos en el centro, que es donde estaba, pues ellos que nos pidan perdón, como representantes del imperio azteca, pero ¿cómo? No tendría sentido. Y así en cada parte del planeta, como ya he dicho, es decir, entonces, pues yo qué sé, Francia hoy tendría que pedir, exigirle perdón a Italia por el hecho de que Julio César, emperador romano, conquistó las Galias eh, en el primer tramo del siglo, eh, en el último tramo del siglo I antes de Cristo. La guerra de las Galias es cuando Julio César conquista lo que hoy es Francia y vence a Vercingetorix, que era el líder de los galos, la tribu bárbara, la tribu germánica de esa región, los galos. El gobernante era Vercingetorix, ¿verdad? Las tribus germánicas. Entonces, claro, pues Francia diría, no, ahora Italia le pide perdón a Francia porque se pasaron de la raya con Vercingetorix y las tribus galas. Pero entonces los íberos, que es o los visigodos, no, los íberos, que son los que conquista Pompeyo. Pompeyo conquista Hispania. Y la tribu era la tribu de los íberos. Entonces dirían España, no, entonces a mí también pídeme perdón, porque Pompeyo, la alianza era Pompeyo, Craso y Julio César, era el triunvirato. Cuando Julio César conquista las Galias, se siente empoderado, diríamos hoy, se siente guapo y apoyado, como dirían por ahí, dicen en Venezuela, se siente guapo y apoyado, y entonces dice, este es el momento y voy a hacerle la guerra civil a Pompeyo, para destruir ese régimen oligárquico corrupto de Roma. Y activa la guerra civil cesariana, que desemboca en Farsalia, cuando vence, aplasta a Pompeyo, Julio César. A partir de Farsalia crea el imperio, se declara emperador, pero en el 43 el Senado lo asesina. Y el que continúa con la guerra cesariana fue primero Marco Antonio y después César Augusto, sobrino de Julio César, que es el que crea el imperio romano. Eh, y al final Augusto vence a Marco Antonio y Cleopatra en Axio, la batalla de Axio. Y los aplasta y con eso crea la estructura del imperio, de lo que fue ya el imperio romano. Pero entonces, claro, si se dan cuenta ustedes, esto de estarle pidiendo perdón porque es que fue una matanza, un genocidio, pero claro, es que no puedes tú utilizar ese concepto de genocidio a acontecimientos tan lejanos. Porque, repito, además lean la Iliada. Lean ustedes la Iliada y ahí hablan de cómo se descabezaban, era una cosa terrible, claro, pero estamos hablando de muchísimos siglos atrás. Si no, tú no puedes, claro, hoy desde luego, dado como están las sociedades modernas, ¿verdad? Que son sociedades flácidas, hedonistas, consumistas, que lo único que quieren es ser felices, ¿verdad? Encerrarse en burbujas de consumismo, ¿no? Vivir en armonía, ¿verdad? Y que nadie se meta conmigo, yo no quiero nada, no quiero ninguna responsabilidad moral, ninguna responsabilidad patriótica, a mí que no me den de historia, yo lo que quiero es ser feliz aquí y ahora, como dicen, etcétera, ¿sí? Claro, pues sí, o sea, pues claro, una sociedad es así, pues claro, la guerra del Peloponeso, la guerra civil napoleónica, la batalla de Azcapotzalco, la guerra chichi, pues claro, eso suena a una cosa obviamente espeluznante, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que quiero que haya aquí guerra. No, 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 pero históricamente, pues claro, esas guerras suena algo espeluznante, pero es que es lo que era. ¿No? Es lo que. No vale que hoy diga, no, hoy yo quiero derechos humanos para todos. Para todos. Claro, muy mal por las guerras de Julio César, no, ahora que pidan perdón los italianos, porque es que violaron los derechos humanos de los galos. Oye, por favor, eso fue hace veintitantos siglos, ¿de qué estás hablando? Y claro, aquí andamos en un programa metodológico que yo ya en el curso de Historia Universal que di en cámara, quedó pendiente hacer una respuesta sistemática a este problema de la exigencia de perdón. Porque exigencia y otorgamiento de perdón, porque ya ha ocurrido, el propio Biden lo acaba de hacer. Biden, en efecto, ya pidió perdón creo que no me acuerdo, por las conquistas europeas o algo así. El presidente López Obrador
pidió perdón al pueblo yaqui en nombre del gobierno. Y ha habido ya casos, hay varios, ¿no? Si ustedes métanse a Google y vean ahí, y ya hay muchos antecedentes de estados nacionales que piden perdón. Creo que hubo algo con Japón por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, etcétera. Entonces, claro, que estamos ante un problema que por todos lados, oye, es que ya pidieron perdón acá, no, y que entonces, a mí piden perdón, sí, oye, yo también, a mí también, porque a mí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo una manera de resolver eso sería? Claro, el problema aquí es que, ok, España pide perdón a América, que yo no estoy de acuerdo ni que se exija ni que se pida, porque ya eso tiene que estar resuelto, eso tiene que estar resuelto porque, pero, pero al margen de eso, el problema es que el Islam pediría perdón, y el Islam no se anda con juegos, el Islam te mete una bomba en el metro, ¿qué es lo que ocurrió? En el metro de Atocha, en Madrid, por la tragedia de Al-Ándalus, la cuestión. O te tumba las Torres Gemelas, etcétera, o te mete una célula de Al Qaeda, te la mete aquí en Tamaulipas, etcétera, o como están en Europa. No sé si me explico. Entonces, esta cuestión no es una cuestión nada más retórica, es que, claro, entonces, pídeme al Islam, pídeme, no, Al Qaeda, pídenos perdón, o ahí te van mis bombas, ahí te van mis grupos terroristas, mis células terroristas. Ese es el asunto. Entonces, claro, ¿cómo se podría resolver esto? Yo creo que utilizando una teoría antropológica del pasado, el presente y el futuro. Antropológicamente, el pasado es aquella relación antropológica en donde un grupo humano influye en otro sin que se pueda dar la inversa. El presente es una relación antropológica en que distintos grupos humanos pueden influir recíprocamente. Y el futuro es una relación antropológica en la que un grupo humano va a influye en otro grupo que aún no existe. Y como todavía no existe, es imposible que ese grupo influya en el que ya influyó en él. Eso es el futuro. Entonces, claro, el pasado, vamos de nuevo, es ese ámbito antropológico en donde un grupo humano influye en nosotros sin que nosotros podamos influir en ellos. Por ejemplo, Madero o Vasconcelos forman parte de un grupo humano, de una generación que influye en nosotros, pero nosotros ya no pudimos influir en Vasconcelos y en Madero porque ya no existen. Pero, por ejemplo, mi abuelo y yo coexistimos. Mi abuelo todavía vive. Entonces, mi abuelo, aunque me lleva muchos años, él no es el pasado, él es el presente porque todavía convivimos. Entonces, lo que yo podría plantear, se me ocurre como método para esta cuestión del perdón, es que, por ejemplo, cuando, no tengo el dato, en su momento lo investigué, pero creo que hubo un momento en el que Estados Unidos, pidió perdón a Japón por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Claro, en esos momentos todavía podía existir gente que sufrió la bomba y quienes a lo mejor todavía vivieron en periodos en que la bomba se arrojó, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces ahí tiene sentido la exigencia de perdón y el otorgamiento de perdón por los agravios, etcétera. Pero donde ya no tiene sentido es con acontecimientos del pasado, es decir, Cortés, Pizarro, Colón influyeron en nosotros, pero nosotros ya no podemos influir en ellos, porque es del pasado. Entonces ahí ya no tiene sentido exigir perdón. Sin perjuicio, claro, el argumento es claro, pero la institución se mantiene. Lo cual otra vez nos mete en es otra vez problemático. Es decir, la institución de la monarquía hispánica, se puede decir que hay una continuidad. Bueno, no se puede decir, se afirma, la continuidad existe de la monarquía hispánica. Pero entonces ahí otra vez estamos en un problema. Por eso digo que esto se requiere un tipo de tiempo para desarrollarlo sistemáticamente. Pero lo que podríamos decir es que puede existir la institución, pero no la nación española ni la nación mexicana. Es decir, México no existía en tiempos de la conquista, no existía México como tal. Cortés a lo que llega era una relación de civilizaciones más avanzadas que otras, fundamentalmente la civilización azteca, que era mexica o azteca, que era la triple alianza, ¿verdad? Chichen Itza, Texcoco y Tlacopan, es la principal alianza, la famosísima triple alianza, Teotihuacán, Texcoco, Tlacopan. Y esa es la alianza que tenía sometidos a otros pueblos. ¿O qué pensamos? ¿Que aquí todo era armonía y lectura de poesía? Por favor. ¿Quién va a creer eso? Ni un niño lo cree. Porque luego he escuchado que dicen, no, claro, es que aquí
en las civilizaciones prehispánicas, la relación con la naturaleza era de armonía. Esas son tonterías. Y además, ¿por qué se le tiene que atribuir a la naturaleza el derecho de qué? De que lo mimemos a la naturaleza. La naturaleza se le controla, se le domina y se le transforma a partir de la producción, que es el planteamiento que hace Marx. La modificación de la naturaleza tiene lugar en el ámbito de la producción a través del trabajo. Eh, entonces, que esto es lo que está, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia, creo que en su momento lo analicé. Cuando llega Evo Morales, que a mí me pareció admirable lo que ocurrió con la llegada de Evo Morales, me pareció extraordinario. Que alguien de origen aymara llegara a la presidencia del Estado Nacional Boliviano me parece extraordinario. Claro, pero después redactan una nueva constitución y en el preámbulo ponen ahí, más o menos decía así. Bueno, no me acuerdo, pero decía algo así, el preámbulo de la constitución. En tiempos inmemoriales, en estas tierras, prevalecían relaciones de armonía entre el hombre y la naturaleza y no sé qué, tal cual. Hasta que un buen día llegaron los españoles y empezó la dominación y el racismo. Oye, por favor, de qué hablas? Eh, los españoles no trajeron el racismo o el conflicto racial o el conflicto político o la guerra. Ya había guerras, por favor, obviamente. Había guerras aquí en el mundo prehispánico, obviamente que las había. Y había guerras en todo, en fin, el mundo, ya lo he dicho, la historia es la historia de las guerras. Entonces, lo único que va ocurriendo que son procesos bélicos, dialécticos, contradictorios, que se van superponiendo. Entonces, a los conflictos que había, bélicos, impositivos, de guerra, etcétera, de matanzas, por ejemplo, del Imperio Azteca con el resto, a esos conflictos se sobrepuso otro conflicto mayor, ¿no? de mayor amplitud, que era el conflicto que fundamentalmente venía determinado por el conflicto con el Islam, esa es la cuestión, y entonces nosotros quedamos incorporados a ese drama. Entonces, los problemas que había aquí quedaron incorporados a ese esquema de problemas, y entonces quedó ya, ahora sí, delimitado el fresco de la historia moderna, esa es la cuestión, por eso digo. Y entonces la densidad problemática de América es mucho mayor que la europea, me parece a mí. Eh, entonces, claro, eso fue lo que ocurrió, que quedamos incorporados a esa dinámica problemática. Y, y claro, pues como tengo dicho, no tiene caso seguirse lamentando por ese acontecimiento, porque otro argumento es claro, es que México es una nación pluricultural, que es lo que antes se decía Día de la Raza, ya no se hace Día de la Raza, en España dirán Día de la Hispanidad, aquí se decía Día de la Raza y ahora creo que le cambiaron a Día de la Resistencia Indígena o Día de la Pluriculturalidad, pero claro, es que todas las naciones son pluriculturales. No solamente nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque ese afán de es que nosotros somos pluriculturales. Falso. Todas las. ¿Cuántas naciones habrá en la ONU? Por ahí lo había visto en la ONU, en la Organización de las Naciones, pues no sé cuántos estados nacionales haya. 200, 290, 200, bueno, ok. Esos 290 estados, todos ellos son estados pluriculturales, obviamente, porque hay grupos étnicos que están envueltos por estructuras estatal nacionales. Es la cuestión. Pero es el proceso que tiene lugar, ya lo he explicado, es el proceso que tiene lugar cuando estalla la Revolución Francesa, que la nación política refunde a los distintos pueblos étnicos. Entonces, Francia también es un pueblo pluricultural, Alemania también lo es, Estados Unidos lo es, Italia, China, son pueblos pluriculturales, todos lo son. Francia están bretones, alsacianos, normandos, etcétera. Italia, claro, pero todos están unificados, es la cuestión. La Revolución Francesa lo que hace es deja lo heterogéneo etnológicamente, pasa a ser homogéneo políticamente. Entonces afirmar que México es una nación policultural es una redundancia, porque todos lo son. ¿Sí me explico? La clave es cómo configuras esa diversidad. ¿Qué vas a hacer? Esa diversidad vas a hacer más pronunciada la diferencia o vas a buscar la convergencia. Si tú vas a promover diversidad de lenguas, pues lo que vas a producir es la incomprensión. Porque la diversidad de lenguas lo que produce es la incomunicación, ¿eh? O sea, tú metes 5, 6, 7, 8, 15 lenguas en un estado y lo que haces es la incomunicación. No se van a entender. Cuando metes una lengua, lo que propicias es la comunicación. Esa es la cuestión, ¿verdad? Creo que es evidente, no tengo que...
Y esto no es de izquierda, derecha, progresista, como sea. Estos son criterios también que nada más confunden las cosas. Esto no tiene, no tiene connotación izquierda o de derecha. Es evidente. Es evidente que tú con una lengua puedes comunicarte con más que si solamente hablas una lengua. Frente a, en un estado, en Oaxaca, que haya 15 grupos, 20, 30, 40 grupos étnicos. Si vas a fragmentar todo en sus propias lenguas, entonces, ¿cómo se van a entender? Lo que produces es la incomunicación, no la comunicación. Bueno, en fin, pues esto es lo que yo tenía pensado plantearles. Eh, que era más bien un recorrido por algunas problemas involucrados en esta controversia que a primera vista parecería muy evidente, ¿no? Es muy evidente que 1492 es el inicio de nuestras desgracias, ¿no? Más o menos así lo quieren plantear. El inicio de las desgracias es el descubrimiento de América, porque de ahí inicia el dominio de Europa respecto de América. Y de ahí todos los males provienen de ahí. Yo no lo veo así. Es un proceso histórico, dialéctico, como muchos otros han sido. Es un conjunto de conflictos, un conjunto de antagonismos preexistentes que quedaron envueltos a otro conjunto de antagonismos y de problemas. Y que eso quedó configurado en un fresco mucho más amplio, que es el fresco de la historia universal. Y entender además que España ni siquiera no es que el problema ni siquiera es con España, porque España, como tengo dicho, no existía como tal. España ha tenido 4 identidades. Y con eso termino. 4 identidades en España. La identidad romana, que era Hispania. Hispania era una diócesis del Imperio Romano. La identidad visigoda, que es cuando tienen lugar las invasiones germánicas, y los visigodos es el pueblo, la tribu germánica que controla la península. Identidad visigoda. La identidad musulmana, la España musulmana, que es Al-Ándalus, que es la España conquistada por los árabes a partir del siglo VIII hasta que los expulsan en enero de 1492, y la cuarta identidad española es la identidad católico-americana, es decir, lo que ocurre cuando tiene lugar estos acontecimientos de los que estamos hablando, 1492 o la llegada de Cortés y Pizarro. Quedamos incorporados a esa estructura. Lo fundamental ahora es que del lado hispanoamericano habemos mucho más habitantes que en la propia península. Además, en la propia península quieren separarse Cataluña y País Vasco. Entonces, a lo mejor en 50 años, a lo mejor nosotros ya no estamos aquí, pero España como tal termina disuelta en 3, 4 naciones nuevas otra vez. Van a volver otra vez a los tiempos previos al matrimonio de los reyes católicos. No sé si me explico. Aragón se va a volver a separar, lo que era la corona de Aragón, donde estaba Cataluña, ¿verdad? A lo mejor van a volver a eso. Y entonces se va a disolver aquello, pero acá quedarán naciones robustas, espero yo. México, la principal, de aquí a 50 años a lo mejor con 150 millones de habitantes, 150 millones de hispanohablantes. El futuro del español va a estar acá. Esa es otra manera de ver las cosas, y esto es lo que yo tenía pensado planteárselos. Espero haber sido claro y haber estado, a lo mejor tenían otra expectativa, pero bueno, mis análisis siempre son históricos y filosóficos, una mezcla de las dos cosas, y espero que les haya resultado de interés. Nos vemos la próxima. Adiós.